Muy bien, y a esta hora de la mañana saludamos a María José Bernal, ella es la directora ejecutiva de FENALCO Antioquia, es decir, esta entidad que se encarga de agremiar gran parte del comercio del departamento. María José, bien pueda, claro que sí. Buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días. Feliz de poderla tener en este nuevo set. Bienvenida, Bien pueda, directora. Feliz de ¿Cafecito o aromática? Cafecito y está delicioso. Muchísimas gracias. Eso está muy bien. Bueno, María José, qué gusto tenerla aquí porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Más adelante también ya tenemos a un invitado muy especial que tiene que ver con la Policía Nacional, que vamos a hablar de ese componente de seguridad ante un día tan fundamental como la celebración del Día de Nuestras Madres, porque tristemente, históricamente, tenemos el reporte que es el día donde más hechos delictivos o homicidios se dan, y por eso hoy también queremos generar conciencia para evitar que esto ocurra. Pero entremos en materia y hablemos de cifras, los números, esas estadísticas que nos ayuden a entender. Ustedes son muy juiciosos en FENALCO y cada que se dan estas fechas especiales hacen una especie de sondeo, de encuesta, si las personas van o no a participar de estas actividades. Podemos empezar entonces, María José, por favor, contándonos cómo les fue con ese sondeo. ¿Los paisas van o no van a participar y van a invertir esa plática en un regalo para la mamá? Bueno, pues en primer lugar, gracias, y yo aquí los voy a felicitar porque ¿qué es este espectáculo de set? Estamos aquí, este formato no me había tocado y hace relativamente poco estuve acá, entonces felicitaciones, esto está divino. Para que siga viniendo, por favor. Claro que sí. Lo importante es que se sientan cómodos, que sea un espacio más libre donde podamos conversar y que la gente pueda entender todos los temas de una manera más ágil y segura. Aquí estamos como en la sala de la casa. Literal, con cafecito, que no es lo mismo. Miren, yo les voy a contar un poquito sobre el Día de la Madre. El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año, porque la primera es Navidad, toda la temporada navideña. Entonces le preguntamos a los antioqueños quiénes iban o no iban a celebrar el Día de la Madre. A nosotros nos manifestaron que el 84.2% sí lo iba a celebrar y el 15.8% que no. Nos llamó la atención que de ese 15.8% el 45.5% nos dijo que era por falta de recursos. Pues sí, porque no tenía dinero para celebrarlo. ¿Cómo lo van a celebrar los antioqueños? Dando regalos y el 51.1% va a ser calzado o ropa, el 26.1% va a ser dinero en efectivo o una transferencia, el 24.4% flores o chocolates, el 12.9% artículos de tocador y el 10.7%... ¿Ya nos regalamos tecnología o qué pasó? ¿Ese celular que tanto piden las mamás? Pero ese smartphone que yo no entiendo cómo es que todavía funciona. está muy nuevo el de diciembre. Esta es una fecha muy tradicional de darle cosas muy sentidas a la mamá, y el 10.7% joyería y relojes. Bueno, ¿y dónde van a comprar los antioqueños estos regalos? El 37% lo va a hacer en almacenes de cadena, el 21.2% lo va a hacer por internet, el 17.3% en almacenes más especializados de ese sector específico y el 16.8% lo va a hacer en el centro de Medellín. Eso es muy importante. Sí, claro. Ahora bien, otro tema. ¿Cuál va a ser el presupuesto que van a destinar los antioqueños para...? ¿Cuánta platica se logró ahorrar para comprar el regalo? ¿Cuánta platica? Y entonces vamos a ver esos rangos. Hasta 50.000 pesos van a destinar el 9.7% de los antioqueños. El 22.9% va a destinar entre 50.000 y 100.000 pesos. El 35.3% va a destinar entre 100.000 y 200.000 pesos y el 15.5% entre 200 y 300.000 pesos. Más de 300.000 pesos, 16.7%. O sea, podríamos decir que el grueso de la población va a invertir, porque eso es una gran inversión en nuestras mamás, sin duda, en promedio unos 100.000 pesos. En promedio, sí, la gran inversión está entre 50.000 y 200.000 pesos. Más en ese promedio. Sí. Sí, pero yo también quisiera hablar de ese otro porcentaje. Usted le mencionó 15% que no va a poder celebrar el día porque no tiene recursos. ¿Qué está pasando también con esas cifras? ¿Cómo se viene presentando eso, digamos, con relación al año anterior? ¿Esa cifra disminuyó, aumentó el porcentaje de personas que dicen que no tienen dinero para celebrar el Día de la Madre? Bueno, pues en 2023 ese porcentaje fue 41.7%.
El que no tenía dinero para celebrar. El que manifestaba que no, sí, que no tenía dinero y que no lo iba a celebrar. Este año sube un poco más de 4 puntos. Vemos pues varias dinámicas. En primero, el comercio sí está frenado, pero eso no es porque no haya propiamente inventarios, haya un problema logístico, no. Es un costo de vida, el tema es un costo de vida. Exacto. El costo de vida ha hecho que se ralentice, que se disminuya la demanda. Es decir, el comercio está frenado porque no se está comprando tanto, no porque tengamos una pandemia que nos frenó todos los procesos logísticos mundiales, no, en lo absoluto. Entonces, se resiente y claro, el bolsillo de los colombianos está afectado y eso lo vemos en este tipo de estadísticas. Otro dato que no mencioné del presupuesto es que lo van a mantener igual este año con respecto al año pasado, el 57.2%, es decir, no van a poner más platica. Van a disminuir el 21.9% y van a aumentar el presupuesto el 20.9%. Entonces, pues digamos que es más bien parejo, casi todos van a mantener ese mismo presupuesto. ¿Influye, directora, el tema de la inflación? Ayer estábamos hablando y ahorita precisamente estábamos hablando de esta cifra que baja, pero ¿qué influencias tiene para estos comerciantes y pues por supuesto para la celebración en esta época? Claro, claro que influye. Obviamente los precios son un obstáculo para esa demanda que ya viene bien quedadita. La inflación es un impacto al bolsillo de los colombianos muy complejo y especialmente al bolsillo de las personas con menos recursos. Entonces lo estamos viendo, estos datos, pues si bien el comercio no ha tenido un buen desempeño, un desempeño como quisiéramos durante el año, sí espera salvar mucho en esta fecha tan importante. O sea, tenemos unas proyecciones de ventas de alrededor de 1 billón de pesos y pues bueno, muchos comerciantes se están preparando también. ¿Cómo se va a celebrar? Se va a celebrar en casa, pero pidiendo comida, se va a celebrar en restaurantes. O sea, los domicilios también se van a activar. Claro que sí. Entonces, pues ahí hay una esperanza muy grande para muchos sectores del comercio. El sector gastronómico yo creo que es uno de los que más se mueve particularmente esta fecha. O sea, no puede comprar regalos, obviamente con antelación y demás, pero ese día, ese domingo de sagrado, al menos compartir un almuercito, un postrecito, pues que Mari, le digo una cosa, mire lo que dicen nuestros televidentes. Por ejemplo, Camilo Riaño dice a través de nuestras redes sociales: ¿a regalar qué si no hay ni con qué comer? Es que ese es el panorama en muchas personas en este momento. Pero bueno, que eso no sea impedimento, así sea un papelito con un mensajito para nuestras mamás. Lo importante es no dejar pasar la fecha tampoco de largo, ¿sí o no, María José? Claro, y el comercio los está esperando con los brazos abiertos. Va a haber descuentos, estrategias. ¿Cómo buscan también ustedes, teniendo en cuenta este diagnóstico que lo tienen ya muy claro, que efectivamente la gente tiene dificultades en su bolsillo? ¿El comercio qué va a hacer para lograr que la gente de una u otra manera pues también los acompañe, pueda comprar y demás? Bueno, pues aparte de diferentes paquetes y ofertas, ustedes ven que el comercio está preparado para recibir en centros comerciales las campañas, todo está diseñado para la mamá, para la familia y claro que eso se ha venido preparando desde hace varias semanas. Entonces, no es un día cualquiera, el comercio está listo, van a haber campañas, van a ver que los locales, los establecimientos comerciales, los restaurantes, los bares, las cafeterías están preparados para recibir, para acoger a la familia y celebrar a la mamá. Directora, con todas estas cifras que también es súper importante destacarlas, pero también comentar, ¿qué nos pueden también decir estos números? Esas personas que no celebran, unas porque no tienen dinero, otras porque de pronto la mamá vive lejos, como es mi caso. En Andes. En ese momento está en Bogotá, ella es muy pinchada, tiene como varias partes a donde llegar, entonces está en Bogotá, es muy pinchada. No. Directora, bueno, tenemos como esa situación entonces en las que las personas finalmente pues no celebran el día porque tampoco pues quieren celebrarlo. ¿Cómo también ha cambiado este tema? Los antioqueños en este caso han dejado de celebrar la fecha porque simplemente la ven como muy comercial o por el contrario dejan de verla comercial y comienzan a no dar regalos pero sí tener otro tipo de detalles. ¿Cómo también se comportan los antioqueños en ese sentido? Mira, realmente
esta es una fecha que celebran los antioqueños y que celebran los colombianos. Sea o no sea comercial, sí, pero es sagrada. Sea o no sea comercial, sea con una notica, sea con un regalito, sea con ropa, con calzado o sea con un postrecito, pero la verdad es que aquí el colombiano celebra a su mamá. ¿Cuáles son los motivos por los que no se celebra? Bueno, nos entristece ese 45.5% que manifiesta no tener dinero, otros porque tienen la mamá lejos, otros porque desafortunadamente no tienen la mamá viva, pero realmente son muy pocos los que dicen yo no celebro el Día de la Madre porque así la tenga viva no voy a celebrar. Es una fecha que nosotros sabemos que se celebra casi que sí o sí, 84.2%. En cuanto a esa articulación que ha venido haciendo FENALCO, digamos, después de pandemia, que para muchos fue muy difícil recuperarse, ¿cómo ha sido de pronto, digamos, ese crecimiento pospandémico y aprovechando estas fechas especiales? Pues a ver, es que esta fecha puntualmente hasta en pandemia se salvó, porque realmente si bien el comercio estaba resentido, la demanda estaba caída, pues es que el Día de la Mamá es el Día de la Mamá. O sea, el Día de la Madre, eso es sagrado, eso es sagrado. Y eso es bonito y creo que conversa totalmente con la cultura de nosotros y con lo que somos en América Latina, en Colombia y más que todo en Antioquia. El comercio se viene recuperando desde pandemia, o sea, realmente nosotros lo que vemos hoy, por ejemplo, un sector de vehículos tan complejo, diferentes sectores que no la están pasando bien, el retail sobre todo, no es por pandemia. O sea, las articulaciones para mitigar los efectos de la pandemia ya se dieron, los descuentos, las campañas. Efecto pandemia, se puede decir prácticamente que ya pasó. O sea, ya no se le puede echar la culpa a la pandemia de ese receso económico. El que se recuperó. Ya ese tema quedó ya superado. La pandemia... Sí. Lo que nosotros vemos en este momento es un bajón muy preocupante de la demanda. Y también de la inversión. Si ustedes ven los índices de inversión, pues no se vienen comportando de la mejor manera y creo que acá radica la confianza en certidumbre jurídica, política. El contexto político al fin de cuentas sí termina impactando de manera muy importante la economía. Entonces nosotros creemos que en este momento pues la pandemia ya superada, lo que está viviendo el comercio es por un contexto que no es favorable para hacer negocios actualmente en Colombia. María José, una última pregunta y tiene que ver precisamente con la distribución de esos recursos. Ya entendimos que hay dificultades, que la gente tiene dificultades, que el salario no alcanza, que los ingresos no alcanzan, pero la poquita o la mucha plata que le ingrese a las personas, ¿en qué la están distribuyendo? Es decir, la gente está teniendo ya una disciplina diferente, ha cambiado esas dinámicas, porque pues cuando vemos lo que nos menciona es que el comercio está resentido un poco con todo este tema. Claro, bueno, es que especialmente el segmento que más se ve afectado con un aumento de la inflación son los grupos de menores ingresos. O sea, las personas más pobres son las la brecha de desigualdad. Exacto, ahí es así, totalmente. ¿Y por qué? Porque la participación de la canasta familiar mensual, es decir, promedio, los grupos por ciertos rangos de ingresos pues tienen en promedio una canasta muy parecida. Los alimentos tienen una mayor participación. Y pues vimos que la inflación de alimentos venía aumentando, ya ha venido cayendo. En los últimos meses vemos un comportamiento diferente, pero lo que dice el televidente en el comentario que dijiste, el señor Riaño, pues sí, muchos no tenían para comer y muchos tuvieron que reemplazar cierto tipo o cierta clase de alimentos por otros. De hecho, reducir las veces de comida al día, que uno creía que no y pasa. Eso es totalmente lamentable, pero que vemos que sí hay una recuperación en ese poder adquisitivo porque la presión inflacionaria sí ha ido bajando. Nosotros pues ya estamos acercándonos cada vez más. Recuerden que la inflación objetivo de Colombia es 3%, entre 2 y 4%.
O sea, estamos bien volados, lejos. bien lejos, pero estábamos muchísimo más lejos hace 2 años. Entonces, esa presión inflacionaria viene cayendo y para nosotros pues es una señal de que la gente va a tener más plática en el bolsillo. Muy bien, María José Bernal, ella es la directora de FENALCO, con cifras muy claras, contundentes, importante porque nos ayuda a entender cómo va a ser la dinámica del comercio durante este fin de semana, donde tenemos precisamente la participación en la celebración del Día de la Mujer. Y aprovechando, antes de que se nos vaya María José, vamos a ir a una subregión del departamento de Antioquia para hablar precisamente sobre este tema. Tiene que ver con las flores, el oriente. Usted ya lo mencionaba. ¿Me recuerda el porcentaje? ¿Cuántos es que van a comprar flores? ¿Cuántos es que van a comprar flores? Espérame que eso es más o menos el pastelito. 24.4%. 24%. Pues Sí, resulta sí. que lo que tiene que ver con la exportación de flores durante el Día de la Madre es el 15%. Vamos de inmediato al oriente del departamento de Antioquia. Allí está nuestra compañera Isabel Cristina, que madruga con nosotros y me imagino que está en medio de un tapete de flores. Isabel, buen día. Compañeros de Consejo de Redacción, tengan todos ustedes un muy buenos días. Así es, hoy directamente desde el Carmen de Viboral, ese tema de la floricultura en este oriente antioqueño se mueve de manera significativa. Y es que las flores de verano que son producidas en este oriente antioqueño, pues son de mucho movimiento y son muy apetecidas en el exterior. Además, flores como estas, que son las hortensias, también representan una cifra significativa en la exportación. Es una de las actividades más importantes y de los picos más importantes de producción para el departamento de Antioquia. La gran variedad de flores de Antioquia, las flores de verano, son muy apetecidas por el Día de la Madre, con ese componente del bouquet, que es un trabajo muy importante que se entrega al mercado internacional y que sin lugar a dudas las madres de los Estados Unidos y de muchas partes de otras latitudes del mundo aprecian la flor colombiana por su gran variedad, por su color y por su hermosura. El oriente antioqueño, dentro de la dinámica nacional, está generando el 27% de la producción, radicada prácticamente en municipios como La Ceja, Río Negro, El Carmen, Marinilla, La Unión y Sonsón, específicamente en cultivos de alta tecnificación y otra gran variedad de cultivos de hortensia que estamos en más de 25. En el oriente antioqueño, municipios del Valle de San Nicolás son los que más trabajan en el tema de la floricultura. Esta es la información que nosotros tenemos el día de hoy desde el municipio del Carmen de Viboral, recordándoles además que en el departamento de Antioquia cerca de 14.000 empleos se dan de forma directa en la floricultura y 2.000 de forma indirecta. Vuelvo con ustedes a Consejo de Redacción en Teleantioquia Noticias. La región se siente. Isabel Cristina Acevedo desde el municipio del Carmen de Viboral, allí en el oriente del departamento. Gracias por este completo informe. Directora, allí veíamos entonces este informe completo sobre la exportación de flores, que usted ya nos entregaba las cifras de cuántas personas van a celebrar y van a entregar flores o rosas a nuestras queridas madres. Gracias una vez más por habernos acompañado en este Consejo de Redacción. El mueble está disponible para cuando desee regresar. Señores, muchísimas gracias. Felicitaciones por este set tan espectacular, cafecito delicioso, y yo le mando un saludo muy especial a los comerciantes que tienen la fe puesta en esta fecha tan importante y a todas las familias antioqueñas que vamos a celebrar. Estrategias para atender